Bendiciones. Miren, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Es importante que sepamos qué es lo que estamos aquí debatiendo, lo que no es un debate, sino es un encuentro, y lo que yo digo no tiene que ser verdad. Lo que yo digo es lo que yo he recibido del Señor. Puede ser de que usted haya recibido algo distinto a lo que yo recibí, porque puede ser de que Dios tenga un propósito diferente. Dios no es estático. Dios no llama a todo el mundo y todo el mundo tiene que cumplir lo mismo, porque no fue así nunca en la Biblia. O sea, Dios llamó multitudes de hombres, están ahí en la Biblia, y Dios llamó a Abraham, que fue el primero: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios llamó a Elías: preséntate acá y dile que no lloverá sobre la faz de la tierra. Dios llamó a Moisés y le dijo: vete donde el faraón y dile que deje ir mi pueblo. Dios llamó a Jeremías y le dijo: preséntate al pueblo de Israel y dile que si no se ponen de acuerdo con Nabucodonosor, bueno, pues lo va a llevar cautivo a Babilonia. Dios llamó a múltiples hombres con diferentes propósitos. Llamó a Jeremías, llamó a Isaías, llamó a cada profeta para que hiciera un propósito diferente. Llamó a Salomón para que construyera su templo. Y cada uno de estos hombres, escuche lo que le voy a decir, cada uno de estos hombres vinimos a la tierra con un propósito distinto, y el propósito del Espíritu en cada uno de nosotros, bueno, pues tiene un propósito diferente. Entonces, por eso usted no tiene necesariamente que entender lo que yo estoy diciendo, solamente tiene que escudriñar la palabra de acuerdo a lo que Dios ha hablado con usted. El propósito que Dios tiene con usted no es el propósito que tiene conmigo. Por eso yo puedo percibir el Evangelio de una manera, puedo sentir, y lo voy a explicar. Por ejemplo, le voy a poner dos hombres que fueron llamados por Dios. Le voy a poner a Salomón y a Jeremías. Salomón, y en breve le voy a decir cómo sabemos, entonces lo voy a decir adelante, cómo sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero vámonos con Salomón. Salomón fue un hombre llamado para construir el templo de Jerusalén, el templo sagrado de Jerusalén. Salomón fue llamado para construir el templo de Jerusalén. Y ese privilegio lo tuvo él por encima del rey David, que Dios dijo: no permitiré que David construya mi templo, porque en su mano ha habido mucha sangre, le dice Dios a Salomón. Bueno, el caso es que a Salomón se le da la honra de construir el templo, y es llamado con ese propósito, y se le da todo el apoyo, y mora. Y entonces tenemos que preguntarnos, porque es una pregunta que debemos de hacernos: ¿moraba el Espíritu Santo de Dios en Salomón, que fue llamado por Dios para construir algo tan sagrado como su primer templo? Esto es algo que es digno de analizar, y voy a comparar a Salomón con otro profeta. ¿Y qué? Porque independientemente de que Salomón fue un elegido con un propósito, fue una persona que terminó técnicamente terminó descarriada. Y la pregunta: ¿cómo? Y a un hombre que tenga el Espíritu Santo y a un elegido puede terminar descarriado. Eso va a depender de los propósitos que Dios incluso tenga contigo. Salomón no terminó muy bien en su relación con Dios. Y esto vamos a leer un poquito para los que no conocen cómo terminó Salomón. Vámonos a Primera de Reyes. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice: apostasía de Salomón, búsquelo como usted pueda. Dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, porque estaba casado con la hija de un faraón egipcio. Para que ustedes vean, cuando Dios le había dicho a los hijos de Israel que no se unen con las hijas de los impíos, bueno, Salomón estaba casada, aparte de que fue la reina de Saba, y también, bueno, pues se dice que fue una de sus mujeres. Y no lo dudemos, porque tenía, escuchen, para que usted vea cuántas mujeres tenía Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón, además de la hija del faraón, a muchas extranjeras, a la de Moab, o sea, la moabita, que eran mujeres descarriadas que venían
de Sodoma y Gomorra, porque la descendencia de Moab, recordemos que Moab fue uno de los hijos que tuvieron las hijas de Lot con Lot por aquella relación incestuosa, Moab. Con esas mujeres se unió Salomón. Y no lo criticamos, por eso no lo critiquemos, porque recordemos que Rut la Moabita es donde desciende de Jesús y ella viene de esa descendencia incestuosa, ¿no? de las hijas de Lot con Lot de Sodoma y Gomorra. Y de las mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón, a la de Tea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, estaba casado por la ley, estaba casado, se había llevado al altar a 700, pero no cansado. Mucha gente pudiera catalogar a Salomón de enfermo. No cansado con tener 700 esposas, que considero, bueno, una cifra exagerada para un hijo de Dios, para un llamado, para un elegido. Bueno, pues tuvo 300 concubinas y 1000 suegras. ¡Ay, santo cielo! Y sus mujeres se desviaron su corazón, y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante, porque ¿qué hizo Salomón cuando estaba viejo? Porque era el rey, nunca di que cayó en mala, nunca di que lo cancelaron del gobierno, nunca di que se le acabaron los cuartos, no, a Salomón no. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Recordemos que a David no se le dio la potestad de construir el primer templo, pero a Salomón sí. Pero el corazón de Salomón no fue perfecto, porque Salomón siguió a Tores, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemó, ídolo abominable de Moab. Quemó era un monstruo que se sacrificaban niños, se le echaban los niños vivos a Quemó, para que ustedes vean hasta dónde llegó Salomón, que era un elegido y que portaba el Espíritu Santo. O sea, hay que ver y hay que analizar qué función tiene el Espíritu Santo en ti, y hasta dónde el Espíritu Santo opera, y hasta dónde el Espíritu Santo es contritado, y hasta dónde el Espíritu Santo dice, no, ya yo no puedo más con él. Dice, en el monte dice, Quemó, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén. Y Moloc era el que se le echa a los niños, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incenso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Bueno, después sigue diciendo ese versículo que se enojó Jehová con Salomón, y entonces se le quitó. Jehová dijo que iba a destruir el reino, pero por amor al rey David no lo iba a destruir en los tiempos de Salomón, sino que lo haría cuando Salomón ya falleció. Y entonces cuando Salomón falleció, se dividió el reino entre Joroboam y Jeroboam, y de ahí que sale la casa de Israel y la casa de Judá, pero eso es otro tema. Nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, de cómo mora el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con Salomón? Vamos a compararlo un poquito para que nosotros entremos en contexto de lo que es el Espíritu Santo morando en nosotros, cuál es la función del Espíritu Santo y hasta dónde el Espíritu Santo llega contigo y de dónde se devuelve de ti. Y si el Espíritu Santo te obliga a hacer algo o si te deja que tú hagas algo. Todo eso lo vamos a ver aquí en esta prédica. Si usted, que es más que una prédica, es un diálogo de acuerdo a los entendimientos que Dios ha puesto en mí y a lo que Dios me ha revelado, para que yo entienda cómo son las cosas de Él, y me lo ha revelado de acuerdo a los propósitos que Él tiene en mí. Quizás usted nunca entienda lo que yo estoy predicando, porque quizás los propósitos que Dios tiene con usted son diferentes a los propósitos que Dios tiene conmigo, y Dios solamente quiere que yo entienda esto, no que usted lo entienda. Por eso, no ponga mensaje diciendo que yo no sé y que usted sabe, ni que yo sé y que usted no sabe, porque no es así. Porque la Biblia dice, y lo decía el apóstol Pablo,
que el que crea que sabe algo no lo sabe aún como debe saberlo. O sea que todos somos ignorantes en la palabra por más escatólogo y por más que hayamos estudiado. Bueno, vamos a comparar un poquito para darnos cuenta qué es la función del Espíritu Santo en nosotros. O sea, qué función juega el Espíritu en nosotros y cómo, hasta dónde llega el Espíritu, hasta dónde nos obliga, hasta dónde el Espíritu nos deja. Esto lo vamos a ver. Vamos a comparar un chin a Jeremías con Salomón. A Jeremías, Dios, ¿cuántas mujeres tuvo el rey Salomón? Dice que tuvo 1000, pero seguro tuvo más. Todas las que le gustaron eran de Salomón porque su corazón estaba lleno de lujuria. Entonces Salomón tuvo todas las mujeres que quiso, pero Jeremías no tuvo ninguna de las que quiso, ni siquiera una, porque quiso tener una. Y vamos a ver Jeremías capítulo 16, para que ustedes se den cuenta. Vino palabra de Jehová diciendo, no tomará para ti mujer. O sea, ¿cómo? Pero los dos tenían el Espíritu Santo. Pero los dos eran llamados, porque el llamado de Salomón, aunque usted no lo crea, y aunque usted vea que se descarrió y que tuvo 1000 mujeres, el llamado de Salomón no era pequeño. Este hombre tenía un llamado poderoso, mis amados hermanos. Nada más y nada menos que la construcción del primer templo de Jerusalén, el templo sagrado de Jerusalén, el templo, el lugar que todos los levitas, desde que Salomón en aquel tiempo construyó el templo sagrado, hasta que Cristo vino, hasta el año 70 después de Cristo, bueno, hasta que vino Nabucodonosor y se llevó cautivo a Babilonia y ahí cesó las ofrendas, y los sacrificios cesaron cuando Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia, pero posteriormente vino Nehemías, Esdras y esa gente, reconstruyeron el templo y duró ese mismo templo en el lugar santo que Salomón lo construyó, que fue el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que dice que el templo de Salomón, donde está el muro de las lamentaciones, no es el lugar santo donde Salomón construyó el templo. O sea, no es el monte Moria. Y esto yo no digo ni que sí ni que no, porque Dios no me ha hablado de eso. Cuando Dios me habla de una cosa, yo le voy a decir, bueno, el Señor me mostró. Dios no me ha hablado de eso. Pasó mucho tiempo y puede ser, y Jerusalén es otra. La Jerusalén de ahora no es la Jerusalén del tiempo de Cristo. Pero Salomón no tenía un llamado cualquiera, tenía un llamado poderoso. Sin embargo, se le permitió que hiciera y deshaciera, hiciera lo que quisiera, y el Espíritu no se metió con él. Supongo que el Espíritu salió de Salomón porque era abominable al Espíritu Santo el hecho de que este hombre tuviera relaciones sexuales con todas esas impías. La Biblia dice, se unirá el Espíritu con una ramera. Cuando estaba con esa ramera, el Espíritu, lógicamente, lo miró de lejito y le dijo, bye, Salomón. Sin embargo, volvía y lo trataba de guiarlo porque supongo que Salomón terminó. Ahora, mi pregunta es, y alguien que tenga conocimiento de esto, ¿cuándo escribió Salomón los Salmos? Cantar de los Cantares, todos esos libros que escribió Salomón y algunos salmos, los proverbios, ¿cuándo lo escribió? Si lo escribió cuando estaba ya viejo, porque si lo escribió cuando estaba ya viejo, lo escribió después que se había descarriado. Y es muy interesante todo esto. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es eso de que Dios le prohíbe a Jeremías que tenga una sola mujer y le permite a Salomón, con los dos, con el Espíritu Santo, le permite a Salomón que tenga 1000 mujeres? ¿Qué significa esto? Aquí hay una sola explicación. Que cada persona tiene un llamado distinto, que cada persona Dios lo llama con un propósito diferente, que ya Dios no te va a llamar como llamó a Moisés, ya Dios no te va a llamar como llamó a Elías, aunque la Biblia dice, he aquí yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande de Jehová. Yo supongo, dentro de mi ignorancia en la Biblia, que Elías vendrá alguien con el espíritu de él, o si no una entidad o una institución o cualquier cosa, que no tiene que ser hombre, pero no que él va a regresar, porque un hombre no está supuesto, aunque él no murió, y mucha gente dice, no, que él tiene que morir, porque el hombre tiene que morir. Bueno, él nunca murió, y nadie dice que va a regresar, ni ninguna parte de la Biblia dice que va a regresar. O sea, Elías ya cumplió su propósito, porque no puede trascender al tiempo ningún hombre, porque entonces estaría siendo sobrenatural.
y ningún hombre puede andar en lo sobrenatural que no sea Jesús. O sea, así de trascender un tiempo, no puede, porque entonces tendría el mismo poder de Jesús, que vino aquella vez, se fue y regresó y permanece con nosotros aquí. Porque no solamente, hay que decir que no solamente, eso es otro capítulo, no solamente el Espíritu Santo mora en los que son llamados, sino también Jesús, el mismo Jesús, viene a ti y te guía él mismo de manera personal, como vino al apóstol Pablo. Quien habla soy yo, Jesús de Nazaret. Ya ahí, recordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo ya estaba aquí, morando en todos los hijos de Dios. Sin embargo, el mismo Jesús bajó a Pablo de manera personal. Hay cosas que lo va a hacer el mismo Cristo de manera directa, porque Él está aquí con nosotros, obrando. Por eso el Evangelio de Jesucristo se predica y por eso han fluido las cosas y por eso todas son las cosas antes y después de Él, porque Él, aunque usted no lo crea, Cristo está aquí. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que los llamados son diferentes. No se compare nunca con aquel. Cuando usted quiere hacer una comparación con el otro y con el otro, entonces usted de verdad no conoce las Sagradas Escrituras. Porque Dios no llama a un grupo para que uniformemente sean borregos, para que hagan lo mismo. Claro que todos debemos de ir a la iglesia, todos debemos de constituir un ministerio, que estemos todos juntos orando los unos por los otros, pero el llamado es de manera individual. Y el Espíritu a cada uno va a obrar de acuerdo al propósito. La Biblia dice, Romanos 8:28, nos da una luz de lo que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Comiencen a buscar en Romanos 8:28. Romanos 8, aquí estoy con él en el 28, 24... 26. Ok, aquí está, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Esto es interesante. El propósito de Dios en nosotros no es colectivo. Es cada uno con un propósito. Por lo que tú tienes una misión diferente a la mía. Por la que Dios puede permitir, o sea, el Espíritu puede permitir, como el caso de Salomón, que tú hagas cosas que a mí no me lo permita. Puede ser de que a ti, Dios, miren, para dar, porque es bueno, porque este video dice cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Y se lo voy a decir claro y pelado, para que sigamos con esta palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Cuando no hacemos lo que queremos. Cuando no hacemos lo que queremos, miren, es porque el Espíritu Santo está controlándolo todo en tu vida. Aunque hay, por ejemplo, mencionamos el caso de Salomón. Vamos a leer esto para venir un chin con el caso de Salomón, que era un caso especial, porque hay que decir lo que sucede cuando Dios te da poder, gloria, poder económico, político y poder militar, como es el caso de Salomón. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito. Esto es conforme a lo que a su propósito son llamados, porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y a lo que predestinó, hay que aclarar, porque hay unas escuelas de predestinación, de Calvino y del otro, y de Martín Lutero, muchísimas escuelas teológicas que dicen que la salvación no se pierde. Esto, hay que decir que la predestinación no consiste en que ya tú eres predestinado a salvarte. Tú no estás salvo. Tú estás salvo porque el Espíritu Santo mora en ti y porque el Espíritu Santo te está guiando a la salvación. Todos estamos perdidos. Todos estamos, dice la palabra, todos estamos bajo el poder del maligno. Nosotros salimos del poder y la potestad. Escuche bien, que esto es muy importante. Nosotros salimos bajo el poder y la potestad del maligno cuando el Espíritu Santo nos guía. Pero nosotros no estamos salvos. Cada día Él nos guía hasta el último día de tu vida, que te vayas de esta tierra. Él te va llevando y te va llevando y te va llevando. A veces tú sufres una enfermedad y tú crees que te está muriendo y dices, wow, pero si yo me voy ahora, me voy. Bueno, el Espíritu Santo sabe que tú no te vas. Y Él te está guiando, te lleva, a lo mejor te llevan hasta la cama para que tú reflexiones, para que tú entiendas lo que Él quiere contigo. Eso puede hasta suceder. Entonces,
El Espíritu Santo te guía de acuerdo a su propósito. Pero como decía, no te guía a ti como me guía a mí o como guía a aquel, sino te guía a ti, a ti. Tú tienes un propósito que el Espíritu Santo te está guiando. Pero no estás salvo, no existe salvo siempre salvo. Existe guiado siempre guiado, porque eso fue lo que Cristo dijo cuando lo envió al Espíritu Santo de Dios, porque dice que todos estamos bajo el poder del maligno, para que ustedes tengan una idea. Y yo lo he analizado de manera científica, de manera filosófica. Cuando yo me levanto por la mañana, yo puedo coger 10 caminos. Y de cada 10 caminos, toditos son de perdición. Solamente hay uno que me puede llevar a la salvación. Y es por donde me lleva el Espíritu. Así es que tú estás perdido. No hay forma de que tú te guíes por el camino de la verdad, mi amado hermano. Entonces, cada uno tiene un propósito determinado. Pero Dios sabe, cuando Dios te entrega poder económico, poder político, bueno, pues entonces, que fue en el caso de Salomón, por eso él fue flexible con Salomón, porque es sumamente complicado controlar. Escuche bien, controlar a un hombre con poder, un rey poderoso. El rey David era un rey poderoso, pero no como Salomón. No como Salomón, el rey David tuvo mucho tormento y tuvo muchas aflicciones. Incluso cuando hizo una cosa mala, fue llamado y fue atormentado. Pero Salomón no pudo ser controlado. O sea, el Espíritu Santo siquiera lo controlaba y lo sometía. Pero tenía tanto poder este hombre que el Espíritu Santo prefirió no contender con él. Porque cuando un hombre tiene poder político, poder económico y poder militar, es un hombre con un ego que nadie puede controlar. Y por eso terminan descarriados. Y es el que más se parece a un anticristo. Y cuando digo de un anticristo, es porque la Biblia nos dice que hay muchos anticristos. De hecho, ya han venido unos cuantos, que son gente anti, o sea, el que está lleno de odio, de maldad y que provoca mucha muerte, es un anticristo, como el caso del que provocó la muerte de los 6 millones de judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto fue lo que trajo como consecuencia que el pueblo de Israel se ha restaurado en su tierra, porque todo el mundo le cogió pena y todas las naciones votaron en favor de la restauración de su pueblo. Ahora bien, este ego que tiene el hombre con poder, yo lo digo con toda honestidad, mi hermano. Mire, pídale a Dios que no le dé ese poder. ¿Por qué? Porque ese poder te aleja de Dios, te aleja como del cielo a la tierra. Y cuando Dios le da tanto poder a un hombre, lo convierte en un anticristo. Miren, por ejemplo, mire el caso de Putin, que el Kremlin, todos los organismos rusos le otorgaron poder plenipotenciario a ese Putin. Y mire lo que está haciendo, cuántos muertos van, miles y miles y miles de muertos, tanto de sus tropas como de las tropas de Ucrania, porque él entendió que tenía que invadir a Ucrania. Y es tan fácil que esa guerra se termine. ¿Por qué? Porque si lo que él dice, la justificación que él tiene, que no puede tener un país al lado que tenga, con la cual él sienta amenaza. Pero ahora mismo ese país podría ser una amenaza, porque ¿cuántos misiles le ha metido que tiene Ucrania? ¿Cuántos misiles en el medio de la guerra le ha metido Ucrania a Rusia? Ninguno, porque no quiere agredir directamente a Rusia. Entonces eso es mentira. Lo que pasa es que esos son movimientos políticos que hacen los imperios, porque no voy a hablar en favor de ninguno. Los imperios hacen movimientos políticos en su beneficio para tener la hegemonía sobre ti y sobre toda la humanidad. Putin, con todo su poder, bueno, pues atento a él, ha causado miles de muertes. Miles de muertes, este hermano, que tengo que orar por él, porque es verdad. Asimismo, tenemos el caso, por ejemplo, de Xi Jinping, el presidente chino, que purgó en el medio de una reunión del comité político chino, donde se hacía una asamblea para otorgarle poder plenipotenciario a Xi. Bueno, pues ahí fue purgado el tipo que él sustituyó, el expresidente chino que él sustituyó. Y este hombre tiene tanto poder que este hombre está engrandecido y estamos al borde de un conflicto bélico con los Estados Unidos, que es el país que está cerca de nosotros y es de donde vienen todas las remesas para acá. De manera tal que ahora este hombre, con todo su poder, metió, bueno, ellos dicen que no, hay un globo
que los Estados Unidos denominan como globo espía, no yo, sino los Estados Unidos dicen que es un globo espía. Y que ayer sábado, escuche bien, porque estamos hablando de actualidad, porque nosotros los cristianos tenemos que vivir actualizados porque hay que ver cómo están fluyendo los tiempos y las leyes. En el día de ayer los Estados Unidos derribaron el globo espía de los chinos y eso ha causado un problema, un conflicto diplomático con las embajadas que están diciendo, oye, lo hiciste mal. China está muy inconforme con los Estados Unidos porque ellos dicen que ellos en varias ocasiones advirtieron que ese globo era un globo civil, que no era de identificación militar y que el propósito no era espiar. Y sin embargo los Estados Unidos dicen que el globo, bueno, pues exploró áreas que tienen que ver con sus misiles. Ahí hay un problema. Y todo eso ¿qué es lo que tiene que ver con eso? La soberbia y el poder